Un gusto de saludarlos, Empresa Océano nuevamente en el aire, en este recorrido por la región entrevistando acerca de la industria portuaria, de todas las repercusiones e importancia que tienen los puertos para la quinta región, para Valparaíso y para el país. Hoy tenemos el privilegio de estar en el gobierno regional con el presidente del CORE, del Consejo Regional, don Percy Marín, que nos ha recibido para entregar su opinión sobre todo lo que es esta industria. También le vamos a preguntar sobre este paro de 35 días, bueno, la reciente adquisición por una de las empresas más grandes del mundo, DP World, de 2 puertos en Chile, uno Puerto Central en San Antonio, y proyectos a futuros que a lo mejor no se conocen, que Percy tiene el privilegio de conocer como primera autoridad. Muchas gracias, Percy, por recibirme. Muchas gracias a ti, Atilio, por invitarme a este programa. Para mí, estimado amigo, usted bien lo sabe, es un honor, ya dado que mis primeras apariciones en televisión, mi primera aparición de hecho fue en aquel recordado programa Calibre 44, así que un honor, amigo mío, y gracias por haberme invitado. Para mí también un honor haber estado en esos primeros inicios de su carrera política tan exitosa, y los felicito por los logros alcanzados. Muchas gracias. Y primero me gustaría que tú le contaras al público la importancia que tiene nuestra región desde Quintero a San Antonio como zona portuaria, no solamente para nosotros los habitantes de acá, sino que para el país, incluso para el continente. Así es. De hecho, no es casualidad la importancia que se ha generado y en cierto modo, esta preocupación de algunos inversionistas, ¿no es cierto?, como lo que recién señalaba, esta adquisición por parte de importantes grupos económicos árabes incluso, ¿no es cierto?, porque son industrias, de partida son rentables, ¿no es cierto?, y van en crecimiento. El tema del transporte marítimo es una industria que para Chile, un país que tiene una vocación, ¿no es cierto?, marítima, es tremendamente importante. Y lo que es la zona de Valparaíso, Quintero, ¿no es cierto?, San Antonio, es fundamental para el desarrollo de esta industria, que lamentablemente en un minuto Valparaíso tuvo una importancia relevante. Hoy día vemos que lamentablemente Valparaíso se está quedando producto de una serie de elementos, no solamente uno, sino que son varios que podríamos naturalmente discutirlo acá. Mira, hace muy poco estuve en Panamá, estuve con Germán Becker, el embajador de Chile en Panamá. Estuvimos visitando el canal de Panamá, a propósito de una idea que tiene el presidente Piñera de crear esta famosa ruta del Pacífico, ¿no es cierto?, especialmente generada para los cruceros. Porque Chile en su minuto, y no hace mucho tiempo, se convirtió, ¿no es cierto?, en un destino importante para el tema de los cruceros, principalmente Valparaíso. Y esto, que como lo discutíamos fuera de cámara, es un tema que no solamente importa o genera empleo para la zona de Valparaíso en particular. Esto beneficia y genera interés en Valparaíso, en la región,
a Chile. Hoy día el tema portuario es tan importante a nivel internacional, y te lo digo a propósito de esta visita, porque Chile es Y aún el un tercer elemento, usuario del Canal de Panamá. exactamente, un país importantísimo dentro de lo que es de lo que es el comercio marítimo y de lo que y lo que es el uso, ¿no es cierto?, de, como tú bien señalas, del Canal de Panamá, que ha hecho una serie de obras nuevas como para hacer más rápido y más fluido el tránsito de embarcaciones. Sin embargo, la imagen en el exterior se ha visto afectada, se ha visto fuertemente afectada por Bueno, en ese sentido queríamos estos paros. justamente llevarte a este paro de 35 días con actos de vandalismo, una escena que apareció en las redes de denigración a la gobernadora de Valparaíso, Sí, claro. lanzamiento de Molotov, en fin, y romper una tradición porque teníamos 18 años, Percy, sin paro. Valparaíso había sacado la cara por el país. ¿Ustedes Exactamente. cómo lo han recibido desde el CORE, como La autoridades? verdad que muy mal y con mucha impotencia, porque aquí hubo pérdidas tremendas para los empresarios, para el Estado, ¿no es cierto? Y para el comercio local. O sea, Mm. aquí todos perdieron. ¿Ya? A ver, yo lo que lamento mucho es que muchas veces las causas justas son aprovechadas por grupos que tienen mucha fuerza revolucionaria, digamos, ¿ya? Y que generan mucho caos y que se aprovechan de aquello, ¿no es cierto?, para generar instancias O sea, donde, tú presiente o tal vez hay antecedentes de que hubo manos pero negras. absolutamente no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, más aún, y aquí yo, la verdad es que tú me conoces, siempre yo he dicho las cosas por su nombre y prefiero que sea así. Yo creo que aquí el alcalde Char también tiene una cuota importante de responsabilidad, porque recordemos de que él, en cierto modo, asusó también a muchos de estos, pongo entre comillas, trabajadores, porque muchos de ellos son precisamente operadores políticos, que lo que van a hacer, van a infiltrar a los trabajadores, van a generar situaciones de caos, no con la finalidad de generar beneficios para las personas que trabajan, a estos trabajadores eventuales, sino que muchas veces para generar un conflicto que genere caos y como tú bien sabes, el Incluso, caos, perdón, se vio a grupos que no eran trabajadores, incluso así es. estudiantes, gente del Wander, incluso de las barras que atacaron y asaltaron Ultrapor. Por eso, Incluso no sé si a usted le llegó esta información, a nosotros nos llegó, la comunicamos, de que un día, un viernes, se planeaba incluso un atentado contra el monumento a los héroes de Iquique. exactamente, porque son gente que, insisto, no tiene, más que no tener escrúpulos en atacar este tipo de cosas, no tiene espíritu republicano ni democrático. Son personas que están muy imbuidas en una dinámica muy totalitaria a propósito del seguimiento de ideologías que tienen ese carácter. Eh, el Algo alcalde. así como la celebración de la Revolución Cubana en el Exactamente, municipio. el alcalde Char, la gente alguna gente del Frente Amplio, porque tú sabes que el Frente Amplio está compuesto de varios movimientos, pero hay un grupo que es bastante mayoritario donde se definen de marxistas. Por lo tanto, ¿qué es lo que te dice el marxismo? Te dice que hay que politizar todo cuanto sea posible. Y aquí lo vemos, lo vimos con lo que pasó, ¿no es cierto?, con el puerto, donde a través de la violencia, generando destrucción, ¿no es cierto?, de la propiedad privada, destrucción a la propiedad pública. Después buscaban generar cuando ya no había más que reclamar porque la empresa se había hecho cargo de la situación, ¿no es cierto? Empezaron a meter nombres brujos, incluso habían conductores de taxi colectivos que estaban en estos listados de eventuales, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un claro aprovechamiento también político y también económico, ¿no es cierto?, de una situación puntual que no le hace bien al país, que no le hace bien a la región, que no le hace bien a Valparaíso. Usted dijo imagen pública internacional también. Absolutamente, absolutamente. Pero si acá el destino de los cruceros se perdió, uno, porque Valparaíso está convertido en una cloaca. ¿Ya? Lo más característico que era Valparaíso, que era una ciudad patrimonial, y así la estábamos vendiendo al exterior, hoy día lo más característico es
son los malos olores, ¿no es cierto? Son el basural en las calles, la mugre en las calles, ¿no es cierto? La falta de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí además prácticamente se ha entregado a lo que quiera la gente, y no muchas veces la gente de bien, ¿no es cierto? El comercio ambulante, olvídate, cómo le ha generado un daño, pero tremendo al comercio establecido, que paga sus patentes, ¿no es cierto? Que hace un esfuerzo para mantener su local comercial, ¿no es cierto? Que hoy día lamentablemente están cerrando. Están cerrando porque Valparaíso hoy día ya no es lo que era antes. Acá el orden se perdió de manera absoluta. Las inversiones, estimado Atilio, la gran mayoría de los porteños quería un mall. ¿Qué le dijeron? Que no al mall, y se echaron para abajo una inversión tremendamente importante para los porteños, que van a tener que seguir yendo al mall a Viña o teniendo que ir a Santiago. Y que el alcalde le ofrece: no, vamos a poner una feria. O sea, igual se va a hacer un comercio, pero digámoslo con sus letras, de un nivel que no va a estar a la altura de la gente, ¿no es cierto?, que viene acá a dejar recursos, que viene a dejar los dólares, ¿no es cierto?, que viene a hacer turismo. Deduzco que no le gusta mucho este parque que se ha propuesto para el borde costero. Absolutamente, no tiene nada que ver con lo que se había propuesto inicialmente, que era una cosa de nivel. El hecho de que el presidente Piñera lo avale esto, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el presidente entrega esta información a su juicio? Yo creo porque la verdad de las cosas que el presidente no tenía mayor alternativa a esta altura, ¿no es cierto? Y lo que nosotros buscábamos, más allá como sector, esto era incluso una idea bastante consensuada con las fuerzas políticas democráticas, devolver el borde costero a los ciudadanos. Eso, y darle lo que quieren los ciudadanos. Pero ¿qué es lo que ha hecho la administración de Char? Ha dicho que es la alcaldía ciudadana, como haciéndose de que son los ciudadanos que quieren esto, y la verdad las cosas que no es así. Esto, ellos generan mucho ruido, hacen llamamientos donde meten mucha bulla, pero que no son en lo absoluto representativos de lo que quiere la mayoría de los porteños, lo que quiere la mayoría de los ciudadanos, que quieren un Valparaíso patrimonial, un Valparaíso donde lleguen inversiones, un Valparaíso donde el borde costero esté disponible para todos, donde haya un comercio, ¿no es cierto?, que pueda ofrecer lo que podía ofrecer antes, ¿no es cierto?, con total tranquilidad, que la gente pueda desplazarse tranquilamente por las calles. Y por cierto... Y en este sentido, Percy, ¿usted cómo evalúa? Porque antes decíamos Valparaíso, primer puerto de Chile, ante esta alternativa de San Antonio, donde ya dos gobiernos han avalado el desarrollo de un puerto a gran escala, sí, claro, y Quintero también, que también, por la vasta área, ¿seguimos siendo el primer puerto de Chile? Pero claramente no, eso no es así. Lamentablemente perdimos esa categoría y producto de malas decisiones. Este gran proyecto que inició el presidente Piñera, el T2, el Terminal 2, dice que hay una inversión propuesta de 500 millones de dólares, pero viene Dubai Port, esta empresa, y compra dos puertos. Puerto Central, que era el homónimo del Teceval, y el puerto Lirquén, y los compra por 500 millones de dólares a la familia Mate, los dos. ¿Usted cree que se va a poder hacer el T2? Sí, a mí no me cabe la menor duda que se puede hacer. Hay mucho interés, pero este interés decae cuando vemos acciones como las que vimos en los últimos días, que produjo un fuerte daño a la economía de nuestra región y a la imagen país. Cuando ocurren este tipo de actos, ¿quiénes son los que pierden? Principalmente los trabajadores. ¿Y por qué no decirlo también? Los eventuales. Porque ¿qué es lo que hace? Para las inversiones. O sea, yo no voy De hecho, hubo fuga de buques. Los cruceros ya prácticamente se fueron casi todos a San Antonio, y hubo fuga también de naves mercantes, de contenedores. Así es, porque claro, obviamente si el empresario, el inversionista, no va a venir a hacer caridad, viene a hacer negocios, ¿no es cierto? Y cuando ve en riesgo esa inversión, obviamente que cambia las decisiones. ¿Cómo recibió usted, esta noticia del año pasado del cierre de una de las empresas más prestigiadas del mundo, como es esta empresa de contenedores de Maersk Industrie? Justamente, Atilio, iba a ir a ese tema, porque iba a ser un símil con lo que pasó acá en Valparaíso.
Maersk, una empresa internacional, una tremenda empresa que además generaba un número importante de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Se decidió irse de San Antonio y se fueron a Perú. ¿Pero por qué lo hacen? Porque después los sindicatos empiezan a pedirle que el gobierno tiene que hacerse cargo de esta situación, que el gobierno tiene que buscarle nuevas pegas, en fin, pero aquí los que destruyeron. Y no encuentro otro calificativo más adecuado como decir que los sindicatos hicieron bolsa prácticamente Maersk y perdieron y con hechos similares a lo que pasó en Valparaíso. Recordemos que le quemaron el auto al gerente. Exacto. ¿No es cierto? E hicieron destrucción al interior de la fuente de trabajo. O sea, ¿quién se explica eso? ¿Quién se explica eso de que trabajadores destruyan su propia fuente de trabajo? Aquí esta gente tiene que hacerse responsable, pero lamentablemente no la hacen. Bueno, acá en Valparaíso entraron a la oficina de Ultrapor, hicieron destrozos, claro, quebraron todos los vidrios de Terminal Pacífico Sur, destruyeron el auto, lo reporteamos de un trabajador. Bueno, suerte que Fonapen es chileno, porque yo creo que otro le puede pasar lo mismo y se va con su inversión a otra parte. Así es. Y fíjate que en Perú... ¿Cómo a su juicio trataron a Fonapen? Yo creo que... Yo la verdad es que creo que fue duro. Yo creo que fue duro y yo entiendo también las palabras de él a propósito de lo que había pasado, de que en el sentido no estaban dispuestos a negociar, ¿no es cierto?, con delincuentes. Y la verdad es que yo me pongo en ese caso y yo también hubiera tomado quizás la misma actitud, porque en definitiva lo que tú ves es delincuente. Cuando tú ves un grupo de exaltados arriba de un techo, ¿no es cierto?, tú no ves ahí trabajadores. Perdón, arriba de un techo tirando molotov. Exactamente, tú ahí ves un grupo de delincuentes, ¿ya? Y aquí hay que decir las cosas por su nombre. Yo lo que siento, y lo conversé con el intendente, muchas veces es difícil, porque también hay que ponerse los pantalones de la autoridad política, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos casos? Porque la verdad es que uno a priori lo que piensa es aplicar la ley con el máximo del rigor, ¿no es cierto? Y en el sentido que aplicarle la rigurosidad de la ley y aplicar que Carabineros tome el control de la situación a través de la fuerza. Pero hoy día además estamos viviendo tiempos donde a Carabineros se le ha quitado, ¿no es cierto?, muchas atribuciones, donde la policía también tiene ciertos temores de poder actuar, producto de que estos delincuentes inmediatamente o se autoinfieren heridas o simplemente van y acusan a instituciones de derechos humanos de que fueron maltratados para que inmediatamente se inicie un sumario en contra del funcionario policial que termina perdiendo el cargo. Y tú bien sabes que los carabineros tampoco ganan mucha plata, entonces, y tienen sus hijos en la universidad y para ellos no hay becas, para ellos no hay ningún tipo de incentivo. Entonces la situación se hace particularmente peligrosa. Y ahí yo creo que falta una voluntad política, ¿no es cierto?, no solamente del gobierno, sino que también del Parlamento. Yo diría una voluntad política conjunta de avanzar certeramente. Si nosotros queremos recuperar lo que fue Valparaíso, si queremos recuperar la confianza país para nuestros puertos, no solamente Valparaíso, en términos generales para nuestro país, tenemos que empezar a buscar fórmulas de recuperar el orden. Hoy día estamos viendo que un poco el orden se está escapando de las manos a propósito de situaciones que están ocurriendo en otras regiones, ¿no es cierto?, que se están homologando, lo que está pasando acá, y ante eso uno tiene que ser precavido, ¿ya? Y dijo, por ejemplo, don Raúl Celis, expresidente de Empresa Portuaria Valparaíso, renunció a su cargo porque dijo: si actúo como me piden, esto se va a multiplicar en otros lugares del país, lo que ahora está sucediendo. ¿Cómo vio usted la renuncia de don Raúl Celis? La verdad es que yo en cierto modo la entendí, habían diferencias, es re difícil muchas veces para uno ser oficialista cuando vienen instrucciones que no son las que a uno le gustaría, ¿no es cierto?, aplicar. Y en eso yo creo que no cabe otra opción que renunciar. Yo creo que es lo más
es lo más recomendable y lo más digno, porque otra cosa es hacer o obedecer un mandato contrario a lo que la conciencia y tus propias convicciones te ordenan. Y ante eso yo creo que lo mejor era renunciar. Yo la verdad es que también vi con mucha complejidad lo que estaba pasando acá, vi un reclamo muy generalizado del- de las fuerzas que buscan, ¿no es cierto?, trabajar, vivir en paz. El comercio acá, insisto, fue muy afectado. Lo que pasó con empresas que están haciendo inversiones, los vi también muy afectados y vi el riesgo que tú acabas de señalar, lo que pasó en San Antonio con Maersk, que uno no se imagina porque el sano juicio te dice de que tú no puedes atacar la fuente que te está dando trabajo. Sin embargo, la ideología, el carácter violento de este tipo de pensamientos no tienen miramientos a largo plazo. Lo que buscan precisamente a costa de lo que sea generar este tipo de situaciones caóticas donde ellos buscan politizar todo lo que sea necesario y aunque eso le genere un perjuicio al país, hemos visto que el país no les interesa. Porque cuando además tú ves que estos mismos grupos queman la bandera nacional, que para muchos, especialmente para la gran mayoría de nosotros, ¿no es cierto?, es algo que une a los chilenos, no es algo que divide. Tú te das cuenta ahí que son personas que no están buscando la conversación, no están buscando el diálogo, no están buscando una solución, sino que muy por el contrario, están buscando fórmulas de poder generar el caos y arrastrar un grupo de personas que quieren trabajar, personas que necesitan del trabajo, ¿no es cierto?, para sus fines que son absolutas y totalmente políticos. Percy Marín, presidente del Consejo Regional de Valparaíso, en esta conversación que lamentablemente hoy ocupa esta fase negativa de lo que ha sucedido. Si usted nos recibe nuevamente, Percy, hablaremos de los proyectos en San Antonio, en Quintero, de qué pasa con el anhelado paso, los Libertadores, exactamente, el Hinterland, en fin, temas tan interesantes. Usted me contaba que hay muchas novedades de proyectos todavía no oficiales, pero que lo que usted dice, aquí esta señal de DP World, de Dubai Port, es un reconocimiento de cualquier manera a nuestro país. Exactamente, y a la situación estratégica de Chile, si no olvidemos que Chile tiene una ubicación tremendamente estratégica para el transporte de carga y de pasajeros, por cierto. Yo quiero contarte de que hace un par de meses fui elegido por la Unión Interparlamentaria Latinoamericana como presidente del Corredor Biocénico Central. Así que tengo el honor, exactamente, además de buscar fórmulas, ¿no es cierto?, de acercamiento y concretar vías, obras públicas, ¿no es cierto?, que generen este acercamiento entre las naciones. Percy, le agradecemos mucho esta entrevista. Nunca olvido yo las primeras entrevistas de toda esa generación de jóvenes que hoy son destacadas figuras del ámbito político, servidores públicos, y felicitarte por estos logros alcanzados y agradecer en nombre de mi público esta extraordinaria entrevista. Muchas gracias, estimado Atilio. Yo siempre reconozco, porque cuando al primer programa de televisión que fue al Calibre 44, y como tú ayudabas a esta generación de jóvenes que vemos que están en diversas áreas ¿no es cierto?, del desarrollo, de la política, de diversos sectores políticos también, pero que tú incluso nos ayudabas a decir cómo teníamos que mirar la cámara, cómo teníamos que hablar. Eso para nosotros, sin lugar a dudas, nos marcó y nos ayudó en lo que nosotros después íbamos a buscar como horizonte, ¿no es cierto?, del desarrollo de nuestras vidas. Muy agradecido. Gracias a usted. Pues bueno, desde la Intendencia Regional, desde la capital de la región de Valparaíso, con esta entrevista para que se difunda por todas las redes, y el agradecimiento a Marcelo Sagredo, nuestro director de televisión. Gracias.